Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Saludos desde París y bienvenidos a esta nueva entrega de Carrusel de las Artes. En este periodo de vacaciones recordaremos algunos de los temas que más nos deslumbraron durante la temporada cultural en Francia. La riqueza artística y el exotismo de los olmecas todavía pueden admirarse en París. El Museo de Quai Branly expone piezas excepcionales de esta civilización fascinante con más de 3.000 años de historia. Daremos un paseo por la casa de Victor Hugo y descubriremos facetas desconocidas del célebre escritor francés, autor de Los Miserables. Conoceremos a la Fée Électricité, una pintura monumental que rinde tributo a la electricidad y a los pensadores y obreros que la hicieron posible. Y daremos una vuelta por el Sena en compañía de Prudence, la nueva diva de la música pop electrónica en Francia. Comenzamos este programa llevándolos a una de las exposiciones más luminosas en París. 300 piezas de la civilización olmeca viajaron desde México al Museo del Quai Branly de la capital francesa y allí conocimos a la conservadora mexicana Cora Falero Ruiz, quien nos habló de esta cultura de la que queda mucho por descubrir. La historiografía en torno a los olmecas es una historiografía en construcción. Son muy pocos años de estudio. La primera vez que se menciona el término olmeca fue en 1927, cuando un académico empezó a encontrar similitudes en distintos objetos que habían sido encontrados. Para él quedó claro que se trataba de una cultura no conocida antes, pero completamente identificable. Es una de las culturas de la que menos se sabe respecto al resto de las culturas de Mesoamérica. Es la más antigua, es la que se caracteriza por estos grandes monolitos o estas grandes esculturas. La piedra tiene un lenguaje, la materialidad indígena, la materialidad olmeca también encierra muchos significados. La ofrenda más antigua olmeca fue encontrada en los 90s. Está aquí en la exposición, está fechada en el 1600 a.C. Para nosotros es muy significativo este interés, en este caso francés, en términos generales un interés extranjero en una cultura que también en México es totalmente reconocida, identificable, pero cuya historia está en construcción todavía. Entonces es una gran oportunidad, tanto para México mostrar aspectos de esa cultura, como para el Museo Quai Branly recibir una exposición de este tipo. Y nos quedamos en París para hablarles ahora de Victor Hugo, un monumento de la literatura francesa y mundial. Su casa es hoy un museo donde se descubren facetas desconocidas del escritor, quien fue también un decorador y dibujante extraordinario. Carrusel de las Artes los lleva hasta ese lugar en el centro de París. En el número 6 de la Plaza de Vosges, la plaza más antigua de París, se encuentra el apartamento que Victor Hugo alquiló entre 1832 y 1848, un lugar decorado a su gusto donde se evoca no tanto su obra escrita, sino más bien las etapas de su vida, las mujeres que amó, sus objetos personales y sus pasiones secretas. El director del lugar, Gérard Audinet, nos muestra la intimidad del célebre escritor francés. Ici, on va trouver l'homme. Puisque cet appartement dans lequel nous sommes, c'est en fait une biographie de Victor Hugo. La casa de Victor Hugo nos acerca al hombre. Este apartamento es como una biografía. A través de los decorados de cada una de las habitaciones se evoca su vida antes, durante y después del exilio. Están sus muebles, los retratos de su familia, sus pinturas y algo que se conoce mucho menos y que solo se descubre aquí, el Victor Hugo decorador. Fue algo que le apasionó y que aprendió en el teatro. Qu'il avait appris au théâtre.
La casa de Víctor Hugo en París se compone de varias habitaciones repletas de objetos y un salón chino donde se revela un aspecto bastante desconocido del autor de Los Miserables, sus dotes de decorador. El Víctor Hugo decorador fue un artista no cubista, sino cúbico. Le gustaba adornar no solo las paredes, sino también el piso y el techo. Él mismo escogió la alfombra y diseñó los marcos de madera de las pinturas chinas del techo. Es como si estuviéramos en un cubo en el que cada centímetro cuadrado fue pensado por Víctor Hugo. Estamos en su universo, cargado de fantasía, poesía y muchas referencias. Sa fantaisie, sa poésie, avec beaucoup de références. C'est une œuvre effectivement qu'on n'a pratiquement pas vue. Los dibujos de Víctor Hugo no se conocieron durante su vida. Para él fue una actividad íntima, aunque hoy figura en el Panteón de las Artes gracias a sus dibujos. Fue su jardín secreto, una manera de comunicar con su amante, Juliette Drouet. Incluso se opuso a que fueran expuestos. El dibujo, una pasión secreta e íntima. Tu ressors de l'intime. Y una pintura monumental cuenta la increíble historia de la electricidad desde la antigüedad hasta principios del siglo XX. Se llama La Fée Électricité, helada electricidad, y es una oda pintada por el francés Raoul Dufy, que fuimos a ver al Museo de Arte Moderno de París. Son 60 metros de largo por 10 de alto que cuentan en pintura la conquista de la electricidad. La Fée Électricité es la obra maestra de Raoul Dufy para la Exposición Universal de 1937, una composición monumental donde Dufy asoció naturaleza y tecnología y resumió la historia desde el rayo de Zeus hasta las centrales eléctricas creadas por el hombre. En ese entonces gobernaba el Frente Popular, que deseaba mostrar una Francia moderna. Dufy representó los avances tecnológicos vinculados a la electricidad, el aeropuerto de Bourget, que acaba de inaugurarse. De este lado, los avisos luminosos en las ciudades, que eran una especialidad francesa, o la orquesta sinfónica, que se pudo escuchar a distancia con la primera difusión radiofónica, algo nuevo en los hogares franceses. La Fée Électricité fue durante 50 años la pintura más grande del mundo y sin embargo Dufy la ejecutó en apenas 10 meses. 600 metros carrés de pintura, c'est pas donné a tous les peintres de faire ça. No cualquiera puede pintar 600 metros cuadrados en menos de un año, pero Dufy fue muy ingenioso. Por un lado, su amigo, el químico Jacques Marogé, inventó una pintura muy ligera, fácil de aplicar y que tenía el aspecto de la acuarela. Por otro lado, utilizó la técnica de la linterna mágica. Primero dibujaba sus figuras y luego las proyectaba sobre el soporte. Además, trabajó sobre láminas minuciosamente cortadas de 2 metros por 50 centímetros para un total de 600 metros cuadrados. Raoul Dufy integró en su composición los retratos de 110 sabios que contribuyeron al desarrollo de la electricidad, así como a los que trabajan para hacerla posible. Están representados desde Arquímedes hasta Amperio, pasando por Faraday o Edison. Hay una sola mujer, Marie Curie, y también un pequeño personaje azul que representa a los obreros que hacen funcionar las plantas eléctricas. Fue un mensaje muy importante que Dufy transmitió en su obra. Dufy terminó exhausto y enfermo, con una poliartritis que se manifestó poco tiempo después y que lo obligó a poner fin a su carrera durante la guerra. La Fée Électricité fue objeto en 2021 de una limpieza general después de haber sido fotografiada minuciosamente con drones. Esta operación permitió revelar los colores vivos y transparentes que empleó Dufy. Y ya que hablábamos de electricidad, les presentamos ahora a una cantante eléctrica. Su nombre es Prudence y ha hecho un chispazo en la escena musical francesa. Natalia Olivares navegó con ella por el Sena.
Estamos en el distrito 4 de París, cerquita de la Plaza de la Bastille, en el puerto El Arsenal, y nos vamos de paseo por el Sena con Olivia Merilati. La cantante de The Do se lanza en una carrera solista y nos habla de su nuevo proyecto Prudence en el bateau français. Puedo decirte que fue un peligro hacer un proyecto sola porque de repente me encontré experimentando sin tener a nadie que me diera su opinión como lo era antes y todo el tiempo. Hubo tal intercambio con Dan cuando formábamos el dúo de Do que siempre estábamos juntos, vivíamos juntos. Hoy trabajo sola y tengo ya mis costumbres como solista. Para mí es un proyecto de emancipación, de liberación y también de afirmación de mi identidad. Hola Natalia, y háblanos un poco más de esta chica Prudence que está poniendo un pie firme en la French Touch. Hola María Carolina, efectivamente Prudence está poniendo un pie firme en la French Touch, es franco-finlandesa y para llevar a cabo ese proyecto íntimo utilizó la filosofía norteña, el sisu. Hay un concepto del que me gusta hablar llamado sisu. Es un estado de ánimo finlandés. Es propio de los finlandeses. Es una especie de fuerza interior que al origen permiten atravesar los largos inviernos. Es algo que te ayuda a resistir en mucho tiempo. Y yo sentía que este álbum tomaba mucho tiempo en salir. Mientras tanto, tuve un hijo y después hubo la pandemia. Había muchas cosas que retrasaban, obstáculos que teníamos que superar al tiempo que teníamos que seguir creyendo en el proyecto, seguir adelante con la misma fe. Por eso creo en el sisu, que me aportó bastante en ese momento. Y sí, es verdad, mis orígenes finlandeses me dieron la fuerza y me acompañaron en todo esto. Muchísimas gracias Olivia Prudence por habernos recibido en este barco francés, el bateau français. Estamos pasando por los monumentos parisinos, Notre-Dame, l'Île Saint-Louis, una balada para reconectar a nuestra manera con la naturaleza. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias. I got so much on my mind. Gracias Natalia Olivares por ese paseo por el Sena con Prudence y justamente los dejamos con un tema de esta cantante Offense. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes y hasta la próxima. Au revoir. I can tell we're done tonight.